Evangelio de hoy, martes 13 de septiembre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos la compasión del Señor, que ante cualquier situación adversa, esta sigue viva y fuerte para ayudar a aquel que lo necesite. El joven ya no tenía ningún tipo de esperanza de vida, literalmente ya estaba en el féretro muerto y frío. Pero el Señor, al ver la tristeza de la mamá, se compadece de ella, y no importa quiénes la cargaban, no importa si ya estaba en el féretro, no importa si ya estaban a punto de meterlo en el hueco para enterrarlo, Jesús hizo el milagro. Y el mundo claramente se llenó de temor, pero al mismo tiempo de fe. El Señor dio esperanza hasta donde ni siquiera puede llegar la esperanza. En la muerte ya no hay esperanza. Cuando un pariente o un amigo muere, ya se sabe que ahí quedó, que ya no volverá a vivir ni a respirar. Pero el Señor llevó esperanza hasta aquellos momentos en donde se creía que no habría esperanza. La pregunta es, si el Señor llevó esperanza hasta aquellos momentos tan adversos, ¿por qué nosotros perdemos la esperanza en el Señor en momentos que son difíciles, pero no imposibles de superar con ayuda de Dios? Y es que muchas veces nos va mal, muchas veces la embarramos en el trabajo, en el estudio, vemos una materia por debajo de 3, una materia que está en 1.5, o un trabajo que ya no se pudo hacer y que seguramente lo perdemos. Inmediatamente vemos la situación tan adversa que perdemos las esperanzas de sobrellevar aquello que nos perjudica. Y no pensamos en Dios, no pensamos en la esperanza que Él puede traer a nuestra vida, no pensamos en Él, sino que pensamos en nosotros y decimos: debo esforzarme más, debo trasnochar más, todo lo puedo alcanzar si me esfuerzo un poco más, si le meto más la ficha. En parte eso tiene sentido y razón, pero nada de esto vale si no es con Dios. Porque quizás si nos esforzamos más, si trasnochamos más, si le metemos más la ficha, seguramente sacamos eso adelante. Pero también lo hubiéramos podido sacar adelante con Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es la diferencia entre lograrlo con Dios y lograrlo sin Dios? Miremos, el que lo hace sin Dios, ¿qué ocurre con él? Inicialmente, se cree que puede hacerlo todo por sí mismo. Y empieza a trabajarle, empieza a estudiarle, se estresa, se desespera, vuelve, se incorpora, intenta otra vez, de nuevo, y dale, y dale, y dale, y dale. Y al final, lo que ocurre es que, si lo logra, inmediatamente se enaltece a sí mismo. Porque se dio cuenta que sí pudo por sí mismo, que él solo pudo, entonces ahora nadie importa más que él, pues ahora se cree autosuficiente. Ahora, el que está con Dios, claramente se va a estresar también, claramente se va a trasnochar un poco, pero ¿qué va a pasar? Que siempre tendrá la esperanza no puesta en sí mismo, sino la esperanza en alguien que lo puede todo. Y Él hace más ligera la carga. Mientras estemos estudiando, mientras estemos trabajando, el Señor nos traerá paz, pero solamente si de verdad tenemos esperanza en Él. Porque de verdad que me ha pasado muchas veces que cuando voy a estudiar para un examen que tengo el día siguiente, oro primero y luego empiezo a hacer ejercicios. Pero conforme pasa el tiempo me voy estresando porque un ejercicio no me da, porque luego me quedé varado 2 horas en un mismo ejercicio, porque se me va la tarde, porque ya no hay tiempo, etcétera, etcétera. Y al final termino estresado,
con ganas de no ir al examen, con ganas de pedir supletorio, con ganas de irme a dormir, pero saber que literalmente no entiendo nada. Mi día termina mal. A pesar de que yo haya orado un poco antes, el día termina mal. Y eso pasa porque no entendí lo que significa tener esperanza y fe en Dios. Pues esta no garantiza que puedas hacer absolutamente todo lo que tenías planeado de manera correcta y sin fallar. Porque claramente somos humanos y fallamos. Somos herramientas imperfectas del Señor y llegamos a embarrarla muchas veces. Pero al no tener en cuenta que el Señor está con nosotros, la paz se nos va para el carajo. Hay que decir las cosas como son. Si no tenemos en cuenta al Señor en todo momento, la paz se nos va para el carajo. Al momento en que algo nos salga mal, nos estresamos y para el carajo la paz. Para el carajo cualquier tipo de tranquilidad. Porque no pusimos la fe en Dios, sino la fe en nosotros. La fe en que nosotros debemos ser autosuficientes y debemos poder con todo. Pero al final, ¿qué ocurre el día del examen? Si tenemos la paz del Señor, al final nos sale bien, lo logramos y no nos creemos más nosotros, sino que enaltecemos al Señor. Es decir, nos hacemos más humildes. Y al final, quizás todas las embarradas que habremos cometido habrán valido la pena. Porque los humildes, los últimos, serán primeros. Y los primeros serán últimos. El Señor tiene grandes cosas preparadas para ti. Solo hace falta que le pongas más atención a Él y menos a ti mismo. Amén.